Estéreo Unción se complace en presentar su programa Cristo en mí, conducido por la hermana Alicia Compia. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ponte cómodo para que juntos escuchemos la palabra de Dios. Comenzamos con su programa Cristo en mí. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy Le doy la más cordial bienvenida a este espacio de Cristo en mí. Quédese conmigo, acompáñeme aquí en la estación Estéreo Unción, la radio con bendición, la frecuencia es 93.7 FM. Para quien esté en sintonía y quien se vaya a unir por medio de las redes sociales, pues también le damos la más cordial bienvenida. Y todavía para cuando la bendición siga fluyendo y ahí se quede la grabación y más personas vayan a entrar y vayan a ser ministradas, pues también les damos la bienvenida a este espacio. Vamos a quedarnos porque hay situaciones que vienen a nuestra vida donde nosotros debemos de hacer lo que hizo una mujer que está la historia por aquí en el segundo libro de Samuel 21, el capítulo, en varios versículos donde nos habla de un amor, de un compromiso, de ser como centinela, como vigilante, porque había dolor en su corazón, porque algo sucedió, porque llegó la tragedia y ella, aunque pudiéramos pensar, ¿qué podía hacer Rispa? Si ya le habían ahorcado, ya le habían matado a su familia, pero esto no se acaba hasta que se termina. Entonces quédese en esta tarde para escuchar lo que el Señor tiene para hablarnos y dispongamos de nuestro corazón para que sea un corazón receptivo para el Señor. Padre, en esta hora queremos alabarte y bendecirte. Me uno con mis hermanos de la fe en Jesús que en esta hora también deseen abrir su boca y usar esta forma para decirte que tú eres Dios, que eres grande y que eres todopoderoso. No hay otro como tú. Señor, dice tu palabra que los cielos de los cielos no te pueden contener. Nuestros ojos los levantamos la mirada y podemos ver y llegar hasta un punto, pero no podemos ver más allá. Y tú puedes ver toda tu creación al mismo instante. Esa es tu grandeza, Señor. Bendecido seas hoy y por siempre, Dios, porque eres bueno y tu misericordia cada mañana que podemos amanecer, ahí está sobre nosotros. Qué hermosa y perfecta y excelentemente tienes pensamientos, tienes, Señor, para decir sobre todos los días derramaré mi misericordia. Bendito seas porque la recibimos y la vivimos y nos gozamos en tu bien porque nunca nos das como merecemos. Siempre tú eres bueno y lo que tenemos de ti es inmerecido. Pero hoy queremos alabarte por eso y recordar que tu Hijo vino y se entregó precisamente para que nosotros pudiéramos estar hoy en espíritu y en verdad, con palabras alabando y bendiciendo tu nombre porque nos ha acercado a ti. Gracias porque nos quitó la enemistad que teníamos contigo por medio del pecado. Y cómo no recordar y agradecer también la gran obra que hizo tu Santo Espíritu convenciéndonos. Padre, éramos tercos, había necesidad de nosotros, pero Él nos convenció porque queríamos justificar nuestra maldad y Él venía y la espada nos traspasó, nos separó el alma, el espíritu, se fue hasta lo más íntimo, hasta los tuétanos. Discernió todo lo que traíamos y nos dejó al descubierto con una vergüenza que sentimos delante de ti, con ese convencimiento que nos dio para traernos de regreso a casa. Y estamos aquí, estamos gozándonos en lo que tú nos mandas llamar ese punto de la eternidad donde nos reuniremos contigo. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor, y ahora aquí está tu palabra abierta. Está escrita para que fluya la vida que viene en ella, la eficacia que tiene por sí sola, porque aunque pase el tiempo que esté pasando y el que vendrá, siempre es viva y es eficaz, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. En Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Amén.
esta historia de esta mujer que es extraordinaria historia porque nos habla de un compromiso, de ir más allá, de ir más la milla extra, de caminar un poco más, de dejar todo cansancio, todo fastidio, o simplemente no rendirnos, sino es luchar por aquello que sabemos que no está mal visto delante de los ojos de Dios y llegar hasta el final. Dice: venganza de los Gabaonitas, es el capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por causa de aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Vemos que se trata de algo, lo que estaban experimentando ellos era consecuencia de que se había roto un juramento. Nos está instruyendo la palabra que es así, que dice aquí la escritura en el versículo 2 del capítulo 21 del segundo libro de Samuel, que se había hecho ese juramento. Pero Saúl, o sea, una acción que vino y rompió ese juramento, un acto, dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que vengáis la heredad, para que bendigáis, o sea, para que la heredad de Jehová reciba bendición? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl, ni con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Tenía que restituir, tenía que quitar el agravio, la vergüenza y haber roto ese pacto. Nos está hablando de la importancia de las palabras, hermanos. Por lo que hablamos, por lo que decimos, generamos un compromiso, son palabras, son espíritu que se forman, y ese espíritu va a estar demandando el cumplimiento de lo que hablamos. Y esto lo podemos estar en esta tarde discerniendo por el espíritu conforme a la palabra. Ellos respondieron al rey que de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para terminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Tenía que ser restituido. ¿Qué hemos hecho que no hemos restituido? ¿Qué juramento rompimos? ¿Qué pacto ya no cumplimos? ¿Qué compromiso lo hicimos en el momento donde quizás sí pensábamos cumplirlo, pero algo pasó? Hay que restituir. Lo dejamos incompleto. No, es que se está demandando que lo completemos. Que la palabra, la autoridad que usamos para hablar y decir me comprometo a, realmente cuando se tenga que sellar con un acto, con un hecho, sea así, sea hecho. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Tenía que entregar, dijo que él que los iba a entregar, lo pidieron, dijeron: no queremos ni oro ni plata, no era de riqueza, no era nada, simplemente era vidas. Ellos querían que este juramento que se había roto, les dijo: díganme qué voy a hacer para que ustedes, al momento de tomar esa acción, el rey David, ellos iban a soltar, iban a hablar la bendición sobre el pueblo de Israel. Y le está diciendo solamente que a Mefiboset los separó. Había un juramento, ya no estaba la persona con la que se hizo ese juramento, ya no vivía, había muerto, pero estaba uno de los dos que hicieron esa alianza, ese pacto, y era el que estaba por moral, por principios y por realmente formar el carácter de la persona obligado a cumplir. Pero fue más que nada, no tanto en el sentido obligado de que alguien esté demandando que se haga, sino que la propia excelencia del carácter de la persona, en la propia vida, el testimonio, el carácter
de él, de ella, hace que llegue a ese cumplimiento. Ya no estaba Jonathan, pero se llevó a cabo ese cumplimiento. Mefiboset fue separado para que no le causaran la muerte a él. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzalaí, Meolatita. Sí, se juntó el número de las personas que tenían que ser llevadas para ser ahorcados y que se soltara la bendición sobre la heredad. Y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Ya se hizo, se descubrió, Dios reveló que era, se fue y se habló, hubo restitución y hubo muerte. Quedaron ahorcados, quedaron sin vida a causa de un pacto, de un juramento que fue roto. Sí, ya había pasado el tiempo, ya eran otros eventos que estaban sucediendo, pero había algo que estaba demandando un juramento que se hizo. ¿Cuántas cosas estarán en nuestra vida detenidas, que no avanzan? ¿Cuántas cosas, cuántos eventos o cuántos acontecimientos o obras que el Señor ha escrito en nuestras vidas para hacerse estarán por ahí truncadas, o gente que ya no vive, pero no llegó a cumplir todo lo que Dios escribió acerca de ellos porque se rompió un juramento, porque no se cumplió una palabra? La importancia de esto. Entonces Rispa, nos dice el versículo 10 del segundo libro de Samuel, capítulo 21, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. ¿A quién le duele lo que pasa? ¿Quién siente? ¿Quién es sensible? ¿Quién dice, yo tomo este dolor? Tiene que haber una conexión, tiene que haber misericordia, pero ya no tienen vida, son solo cuerpos. ¿Ya qué más da? El ser humano tiene dignidad, fue creado por Dios y para Dios. El que Dios haya soplado en el ser humano y dé aliento de vida lo hace que sea un ser digno por la imagen y la semejanza que porta mientras viva en esta casa, mientras tenga este estuche, como usted le quiera llamar, este barro, camine aquí sea el depósito, esa casa espiritual, sea el depósito de su alma, del Espíritu de Dios, de sus emociones, de su voluntad. Hay una dignidad, y creo que Rispa lo entendió muy bien, aunque les faltaba dos partes de cómo está constituido lo que forma un ser humano. Ya no estaba el espíritu. Podría ella haberles hablado, les cortaron la respiración, ya no vivían, no tenían vida. Estaba solamente una de las 3 partes que conforman el ser humano. El espíritu había vuelto a Dios, que lo dio. Todo ser humano tiene el Espíritu de Dios, y es así como Dios recoge donde Él sopló. La vida que Él da, así como crea lo que vemos, Él la recoge en el ser humano, vuelve a Él sin excepción de ninguno que haya creado. El alma, el ser humano decide a dónde se va una eternidad. Eso es así. Y el cuerpo, pues el cuerpo a veces queda muy maltratado por la enfermedad, a veces el cuerpo no se sabe dónde quedó, se encuentran restos, se encuentra calcinado, no sé, nosotros conocemos muchas formas de cómo la gente queda, ¿verdad que sí? Por ahí su mente estará pensando algunas de ellas, bueno, eso le sucede al cuerpo, y ahí estaba Rispa con esos cuerpos. ¿Qué vamos a hacer con nuestros muertos? ¿Qué haremos con nuestros muertos? ¿Qué hizo Rispa con los suyos? Dice primero que ella tomó cilicio. Tomó una tela de cilicio, algo que le lastimaba, pero que le daba una identificación o hacía notorio
que el estado de Rispa que había tenido antes de encontrar a sus hijos colgados, que le llegara la noticia como ella lo haya sabido, ocasionó que ella hiciera acciones externas que dijeran lo que estaba sucediendo internamente en ella. Y ahí está, se puso esa tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Fueron colgados, imagínense la escena, visualice la escena de estos 7 cuerpos ahí colgados. Ahí están colgados y ahí está ella, queriendo hacer algo para que esos cuerpos no vengan, como dice la Escritura, a ser devorados, no vengan a ser consumidos. No, en los animales que huelen, donde hay cadáver, donde hay descomposición, llegaran y los devoraran. Ella tuvo que vestirse de silicio. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos un matrimonio que está a punto de fracasar o que anda en trámites de divorcio? Tomamos esa tela de silicio y la ponemos, ese dolor que nos causa una enfermedad, ese dolor que nos causa cualquier situación que estamos viendo. ¿Qué hacemos? Aquí figurativamente, representativamente, el peñasco es la roca eterna de salvación, es Cristo Jesús. Nuestra roca de salvación, bendito sea Él, porque si no hubiera la esperanza de la salvación, vano sería todo. ¿Qué tantos años podemos vivir aquí? ¿Cómo los podemos vivir? Hay mucho sufrimiento, pero tenemos una esperanza viva. Creo que Rispa entendía muy bien que no todo terminaba con la muerte, que había algo más, que ella no se podía quedar con esa historia de decir, ahí están colgados, van a venir las aves, se los van a devorar, que los devoren, que ahí se queden, ya no tienen vida. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que alguien ya no tiene vida? Que a alguien se le está escapando la vida, se están consumiendo sus días sobre la tierra. ¿Acaso extendemos esa tela de silicio? ¿Qué hacemos? ¿Llevamos esa situación a la roca que es Cristo Jesús? ¿Nos dejamos caer sobre Él? ¿O simplemente nos quedamos contemplando esos 7 cadáveres que fueron ahorcados y decir, así le sucede a las personas que les da cáncer? Claro, es lo más normal cuando alguien sufre diabetes. No, pues es que a esa edad de esta persona tiene que ser así. ¿Qué estamos haciendo con los cadáveres de nuestra familia? Quizá ese cadáver sea de algún hijo, de un esposo que anda en drogas, de alguien que tenía una vida aparentemente normal, pero algo sucedió y ha cambiado de la noche a la mañana y no sabes, pero eso te ha traído a ti un silicio, te ha traído un duelo. Estás de luto porque no sabes qué es lo que pasa. ¿Qué escena tan más triste tuvo Rispa? Porque no es agradable ver un cadáver. Mi papá acaba de fallecer y entré al cuarto donde él estaba siendo atendido y toqué su cuerpo. Unas partes de él estaban frías. Le abrí sus ojos, porque por lo regular siempre le abría sus ojos, le decía, llegó su hija, aquí está su hija, o cosas así, y él me seguía a veces con la mirada, pero esta vez ya no tenía vida, se los abrí, ya no tenía vida completa, o sea, vida en sí, y no tenía la vida como la conocemos, pero sus ojos no estaban desorbitados, tenía una mirada muy serena, una mirada con mucho brillo, y solamente yo pude decir, mi papá ha visto a su Salvador, porque esa es la promesa que tenemos. Pero qué escena, no es agradable ver un cadáver. Yo vi a mi papá hinchado cuando no estaba así. Yo lo vi con los estragos en sus brazos de todas las formas como le suministraban medicamentos, y no es agradable. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Sabe que a veces son actos tan sencillos los que podemos hacer? No necesariamente por los cadáveres, por nuestros muertos. Hablando de una enfermedad como la que sucedió a mi padre hace días, sino en un trámite de un divorcio, cuando la gente cae en depresión porque ha perdido un negocio, cuando las personas estudiaron una carrera y se dan cuenta que no es la carrera que ellos querían y ya perdieron años de su vida consiguiendo un título y ahora ya no se sienten satisfechos. Cuando viene un cambio de personalidad, tomar otra identidad las personas, ¿cuántas cosas no podemos decir que traen muerte a los seres humanos? Y no es agradable ver a alguien sin vida cuando lo conociste moviéndose, cuando sabías que si te acercabas tenía vida, había aliento ahí.
no es lo mismo. Por más que la persona no quede su cuerpo tan maltratado o que tú no te ligue un sentimiento hacia él, hacia ella, no es agradable. Sabemos que existen formas y métodos como ahora ponen a la gente en los ataúdes y necesariamente hacen un trabajo extraordinario para ver que esa persona, al momento de que se van a acercar sus familiares a verlo, de un buen aspecto, tengan un buen recuerdo de él y hacen lo mejor que pueden, pero ese cuerpo ya no tiene vida. ¿Qué le pasó a Rispa que tomó esas mantos, esas telas de silicio y las tendió sobre la roca? ¿Qué pensaría ella? ¿Qué impotencia sentiría de decir, no puede ser, o sea, ellos no pueden quedarse colgados, no pueden quedarse expuestos, es una vergüenza, voy a tener que hacer algo para que ellos sean quitados, sean descolgados, los bajen? Y empezó ella a hacer una labor muy hermosa que nosotros debemos de hacer cuando ves que la depresión se acerca a alguien, cuando ves que la situación se pone, una crisis llega. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa tela, la vamos a echar sobre la roca, o sea, vamos a poner nuestro dolor en Jesús. Vamos a llevar y decir, me siento impotente. Tú sabes que yo no confío 100% en la ciencia médica. Mi confianza está puesta primero en ti. Tú puedes usar lo que tú has creado perfectamente, no tienes ningún problema. Pero ¿qué hacemos al llevar al Señor Jesús, ir con esa tela de silicio hacia Él? ¿Cómo le abrimos el corazón sinceramente a Él? ¿Qué le decimos? No, pues es que mi familia, los muertos de mi familia han sido así, divorcios. Me decía alguien, decía su apellido, en este apellido así todos van. Hay algunos, les pasa una cosa, les pasa lo otro, se han ido jóvenes por la diabetes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién hay que se levante en esta tarde como Rispa y diga, no más cuerpos colgados de mi familia? ¿Quién hay que se levante y diga, no más vergüenza, no más sean exhibidos? Pero para eso se tienen que hacer acciones. Rispa no dijo, pues al final que ya muertos están, ¿qué más puedo hacer? El rey los dio, el rey quiso que ellos suelten bendición y se cobraron con vida. ¿Qué puedo hacer yo ante la palabra de un rey? Hermanos, este pasaje nos habla tan hermoso de la misericordia de un rey David, el rey, pero un rey terrenal. Pero ahora elevémonos, subámonos, entremos a la corte celestial donde el Rey de Reyes está gobernando sobre lo que ha creado. Y dice la Escritura que es lento para la ira y grande en misericordia. Si David lo hizo, ¿no lo podrá hacer el Señor? No lo merecían, les habían causado estragos, habían roto el juramento, pero la misericordia es eso, triunfa sobre el juicio, se queda sin palabras, triunfa sobre el juicio. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió sobre sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Ella estaba ahí guardián, dejó un poco a un lado su vida para estar ella viendo que no fueran devorados. Quiere decir que ella vivió en un lugar no adecuado para que estuviera viviendo. Quiere decir que estuvo viviendo unas condiciones que no eran tampoco las mejores para que ella estuviera. A la intemperie, sol, frío, como haya sido el clima de ese tiempo, y estar espantando, como nos dice la Escritura, que no dejó, o sea, ella no permitió. Quiere decir que sí hubo acciones que venían por los cuerpos. Sí hubo animales carroñeros, quien haya sido el tipo de animales que hayan venido, pero venían para devorar esos cuerpos. Mas ella no se los permitió, ella fue una mujer que vigiló, que no durmió como debería de haber dormido, que no se alimentó, que quizás ni siquiera se asió por estar al pendiente de que esos cuerpos no fueran devorados y ya no tenían vida.
Pero ¿cómo permitir la vergüenza de que esos cuerpos no fueran sepultados, de que no fueran puestos como era la costumbre? Tenía que esta mujer hacer algo y no permitir que las cosas se quedaran así. Y fue lo que Rispa hizo. Y fue dicho a David que lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Versículo 12. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Escuchó el rey, oyó el rey, le dijeron al rey: si quieres ser oído delante de Dios, tienes que hacer obras que atraigan la atención de Dios. ¿Por qué él está sordo? ¿Por qué es indiferente? No, el Señor trata con nosotros de acuerdo a su palabra. Clama a mí, yo te responderé. Pero es una situación de temor. Mi perfecto amor echa fuera todo temor. Aquí es la cuestión es de dinero. Soy el dueño del oro y la plata. Ven y compra sin dinero. No, pero es que Nabucodonosor se ha molestado y ha ordenado que el horno sea precalentado y calentado y recalentado y vuelto a calentar 7 veces más. Pero hay un fuego del Señor que purifica y también consume, acaba. Y el fuego normal, Él lo creó y su presencia puede consumir. Y las aguas impetuosas, cuando pases por ellas no te vas a negar, y los ríos no te negarán. Y se me acabaron las fuerzas, podía haber dicho Rispa, porque ¿cuánto tiempo duró? Duró meses, según la historia, el contexto. Duró meses ahí, se le pudieron haber debilitado las fuerzas. Pero no dice la Escritura que Él las fuerzas alcanzado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. No dice diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy por lo que Dios ha hecho en mí. No dice que Él aumenta nuestras fuerzas como las de búfalo, que seremos ungidos con su aceite fresco y que nuestra copa estará rebosando. ¿Cuándo vamos a espantar los buitres? Esos animales son horribles de aspecto. Ahora que estamos en el hospital, la gente se pone, hermano Edwin, nerviosa porque están en las ventanas. Y claro, uno con su familiar ahí, y la gente a veces es supersticiosa y dice, no, pues, no, se espantaban. Salían y los veían y se espantaban. Y a mí me causaron, pues, unos situaciones, pero no porque yo dijera, está uno ahí y puede morir mi papá, sino porque no creo en las supersticiones, sino simplemente su aspecto es muy desagradable, demasiado, y tenerlos así como que, pues al vidrio ahí están, tampoco es nada agradable. Pero Rispa no se rindió. ¿Qué oiría ella? ¿Iría por ahí una hiena con esa carcajada? Porque las hienas tienen un tipo de carcajada, de risa muy especial. Pero sí, no es lo mismo que estén ahí los cuerpos tendidos de tus familiares, colgados de tus familiares, y escuches a la hiena por ahí, a que te platiquen. Fíjate que la hiena tiene una risa con esas características, y la hiena es un animal que viene y ella hace un tipo de muerte sobre sus hijos. No es lo mismo que te digan, mira el buitre. Estos tipos de animales tienen esta singularidad. Hay otros que huelen, andan en las alturas y huelen donde hay un cuerpo en descomposición, automáticamente llegan y empiezan a devorar. Todo eso ella lo tuvo que estar espantando. Imagínate, no sabes por dónde va a llegar el buitre, no sabes por dónde va a llegar la hiena, no sabes qué otro tipo de animal carroñero va a venir. Todo eso nosotros lo vimos en el mundo espiritual cuando vienen los problemas. Si podemos poner una similitud, es eso. Cuando hay alguien que está obstinado en no arreglar las cosas en un matrimonio porque quiere
el divorcio. Y ahí está la mamá orando por ese matrimonio de su hijo. Porque una ave carroñera puede ser otra persona que se quiere involucrar en ese matrimonio. Y ahí está la señora, como Rispa, con su tela sobre la roca, diciéndole a Jesús: quítale a toda filistea, toda circuncisa, llévate de mi hijo toda tentación, haz que él huya. Cosas así, situaciones así. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que el cuerpo de nuestra familia está siendo colgado, está siendo exhibido, que las cosas que se practican, o en las cosas en las que caemos, o las dificultades o circunstancias que vimos, no hacen que sea como exhibido? ¿Qué cree que pasa sobre un matrimonio de 20, 30 años que estuvo unido y ahora circula esa acta de divorcio? ¿Cree que eso es un gran logro? ¿Eso está muy bien? No, hubo un pacto que fue roto, hubo un juramento que no se terminó, como dice, hasta que la muerte los separe. ¿Qué pasa cuando alguien que está joven y es una persona que trabaja normal, tiene una vida normal, pero cae en drogas y de repente uno lo ve consumirse por el vicio? ¿No será algo que entró a descomponer la vida de esa persona? Y ahí viene la mamá a estar orando, a estar llorando delante de la roca, que estoy diciéndole: mi hijo anda en drogas. Mira mi hijo cómo está. Nosotros estamos puestos para cuando esté tendido el cuerpo, desvalido el ser humano, llegar ahí nosotros decir: yo tengo compasión de ti, yo no te voy a dejar igual que como te estoy viendo. Ahora que ha pasado lo de mi papá, él era como un niño sus últimos días. Tenía situaciones de memoria, pérdida de memoria. Y Dios hizo un milagro impresionante en él. Después armaré muy bien, primero Dios, el testimonio, pero él dejaba a la gente sorprendida de cómo Dios lo fortaleció. Pero era como un niño, no podía dormir, a veces se tranquilizaba solamente que a escondidas de los médicos yo le pusiera poquito Vicks en su nariz y en el pecho. Y le dijera: todo va a estar bien, papá. Y él después me decía: ponme Laurel. Se confundía, me decía: ponme Laurel, me siento mal. Son a veces pequeños detalles donde nosotros vamos a espantar lo que anda en nuestra familia, como cuando estuvieron dándole un tratamiento de un tipo de diálisis que era purificar su sangre gota por gota, que duró de la 1:30 de la tarde a las 2:30 de la mañana. Ya no hablaba, pero sí escuchaba, no se pierde el oído. Y me acerqué y a espantarle esos buitres, espantarle esas fieras en el nombre de Jesucristo, a declarar la palabra de Dios. Ese es el cilicio que nosotros debemos de saber. El problema con mi papá de unos años para acá nunca fue que mi papá no muriera, porque sería como ir en contra de Dios. Dios es el que da la vida, yo no soy Dios, Él es Dios. El problema no fue que entró, se agravó o entró grave y Dios hizo un milagro y después recayó. El problema nunca fue ese, porque sería como estar fuera de razón, decir: no se va a morir. Sí, puede pasar, pero estamos ahí para espantar, para hacer que ellos, si se van a ir, cuando menos si puedes hacer algo. Ya eran cuerpos los de Rispa, eran 7 y eran cuerpos, eran cadáveres. Pero ¿qué puedo hacer para que tú, que estás en ese estado, estés en una mejor condición? Bueno, papá, mire, van a entrar, le van a hacer un procedimiento, va a ser tardado, vamos a estar su familia aquí esperándole, vamos a estar dando vueltas. Tranquilo, y le das la porción de la palabra del Señor y lo dejas ahí. ¿Qué estás haciendo? Esa persona que está ahí indefensa por la enfermedad, ya un anciano de 86 años, escuchar el nombre de Dios hace que esos buitres, que esas fieras que andan ahí queriendo, porque hermanos, está establecido para los hombres que mueran una vez y después del juicio. El enemigo va a querer hasta el final hacernos dudar de nuestra fe. Yo creo que así sea la persona más consagrada, y entiendo que este pensamiento puede estar alineado a la mente de Dios.
no como un pensamiento personal mío, sino que puede ser la persona de más comunión con el Señor, porque el imperio, el reino de las tinieblas así trabaja, va a estar tratando de traer la duda. Si es alguien que ha dado de nación en nación, muy usado por Dios, donde y pone las manos y los enfermos son sanados, y donde ora y suceden las cosas, tiene autoridad al declarar la palabra de Dios, pero viene una situación a su vida y no puede hacer mucho más que estar sobrellevando la situación que está viniendo a él, a ella. El enemigo va a hacer dudar, va a querer hacer dudar, y es ahí donde la roca que es Cristo Jesús es el único que nos puede afianzar. Es el único que con su perfecto amor puede echar fuera todo temor. De esas fieras, de esos buitres, de esas aves de rapiña, eso que viene de día, lo que viene de noche en la oscuridad. Como les digo, estos buitres o sopilotes o no sé qué eran, pues estaban feos, asustaban a las personas. Al llegar ahí las personas se ponían nerviosas y empezaban a hablar en la sala de espera. Es que están ellos y hacen esto y hacen lo otro. Dicen que cuando alguien va a morir, llegan. Son creencias, son supersticiones, son aves, como dicen, aves de mal agüero. No lo sé. Pero a la gente algo en su alma le mueve, algo le provocan. ¿Qué hacen? Se ponen alertas, se dirigen a Dios, piden misericordia. Como sea, como conciban a Dios, pero saben que necesitan la ayuda de alguien. ¿Qué hizo Rispa? Rispa supo que para que los cuerpos de sus familiares fueran quitados de ahí, de esos 7 que habían sido colgados, necesitaba la intervención del rey. Necesitaba la intervención del rey. Para eso estamos, para ahuyentar esas fieras. Estamos ahí para tomar de la mano a una persona que está padeciendo, y simplemente el roce, simplemente rozar con nuestro, o sea, que tenga contacto. Tú eres portador de la presencia del Señor. Yo ahora con mi papá le decía, Espíritu Santo, tú estás en mí, estás en él, porque él ha recibido la salvación por Jesucristo. Manifiéstate en él, un simple roce de la piel, una simple decirle, papá, a tomarle su frente y decirle, hemos amanecido porque Dios nos ha dado vida hoy. Mire el sol que está allá afuera. Porque nosotros tenemos que ser esa rispa que va y lleva ese consuelo. Pero es que ya están inertes, los cuerpos ya no viven. Pero estamos hablando de cualquier situación. Estamos hablando de alguien que dijo, no, es que no es digno que ellos se queden exhibidos, no es digno que ellos se queden así. Hacer que el rey los baje. Nosotros podemos hacer que el rey de la gloria, al cual nosotros servimos, saque de la condición lo que se encuentran en una condición lamentable, pasen a otra condición. Si ustedes escucharon el programa del miércoles, les compartía que mi papá falleció el lunes, después de más de un mes de estar en hospitales, de estar en rehabilitación. Iba muy bien, pero entendemos que el tiempo de dejarlo, de ser un milagro, porque 2 derrames y en las condiciones que le dieron, y estar el domingo ya él bien, solamente le faltó caminar, comió, solamente le faltó caminar, su mente presentaba ahí situaciones, pero este mes él estuvo como si estuviera siendo tratado muy personalmente por el Espíritu Santo de Dios, y él estado en un estado receptivo, percibiendo a Dios y poniéndose a cuentas con el Señor, declarando a Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque esa alma se va a encontrar con el Señor en un día y no puede perderse, porque entonces esas aves de rapiña, imagínense que llegan a donde está ese cadáver, llegan al infierno, llegan a ese lago de fuego y van a estar afligiendo esa alma para siempre. Y ahí no va a haber quien se las espante. Ahí no va a estar Rispa para ahuyentarlas, para, no sé, tirarles piedras, para, no sé, no, ahí ya no está establecido que mueran a veces después el juicio. Ese ahuyentarles, ese no dejar que devoren a los nuestros es mientras tienen vida.
en este tiempo él entabló una comunión con el Señor. De repente me decía, hoy no vamos a rezar, o rézame el Padre Nuestro, y empezaba, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y luego seguíamos en una conversación con Dios, hablar con Dios, una comunión más íntima y más personal y más de acuerdo a lo que estábamos viviendo. En las noches donde mi papá no podía dormir por el dolor o ya por la incomodidad de él, de estar en esa condición acostado por mucho tiempo, cuando él fue activo hasta el 24 de abril, que él caminó, el 25 todavía a las 3 de la mañana caminó. Entonces estar en cama es terrible para una persona que ha sido activa, una persona que de acuerdo a las características pues ha sido mayormente sana, bien alimentada, gracias a Dios, pero había una parte todavía de él que había que ahuyentar a fieras y era su alma. Y se trabajó mucho en este mes por el alma, para que esa alma fuera libre. Se fueron rompiendo cadenas, se fueron rompiendo pactos, se fueron declarando pecados. 2 noches mi papá no durmió, 2 noches yo tampoco dormí. No podía, no había paz, era estar en tormento. En esas horas, cuando Rispa estaba por ahí, también le tocó la noche, no le tocó el día, solamente le tocó la noche. En esas horas con mi papá, en esos días de solamente él estar así literalmente, no tenía paz, siempre estaba moviendo su cabeza violentamente, lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo. Ver a tu familiar en esa condición te parte el alma. Tienes que estar bien firme, ¿por qué? Porque es un dolor que tú sabes que está sintiendo la persona, y los que entendemos del mundo espiritual sabemos el tormento que está padeciendo en lo espiritual. Y verlo así toda la noche y a la siguiente noche otra vez así, hasta que se le empezó a ministrar el perdón. Papá, usted necesita arrepentirse delante de Dios. Papá, mire aquí, papá, mire allá. Jesús pagó por usted. Y me decía, ¿pero me perdonará de verdad? ¿De veras me perdona? Digo, sí, la palabra dice que si usted viene humilde delante de Él reconociendo, Él lo perdona. Porque el evangelio se presenta, mis amados hermanos, esas fieras tienen que irse, no podemos dejarle que los sopilotes vengan y los devoren. Se les tiene que presentar en la forma como ellos lo comprendan. Yo no era el momento para estarle diciendo a mi papá, papá, los católicos rezan, nosotros oramos. No, hermanos. Era el momento de que él tuviera una comunión con el Señor. Quisiera que toda fiera que andaba ahí queriendo devorar su alma fuera ahuyentada. Y empezó a conocer al Señor. Cuando esa madrugada se le empezó a ministrar acerca del perdón. Y ahí tienes que estar como Rispa, tienes que estar alerta y saber qué es lo que quieres hacer. No, pues que los cuerpos no se queden ahí, que no sean exhibidos. No deseo estar viendo esa vergüenza ahí. Que pasen y digan, ahí está. No, tienen que estar en la tumba, tienen que estar en el lugar correcto, porque ya no tienen vida, pero tienen dignidad. Porque si nos gana el sentimiento, no, pues cómo mi papá está sufriendo mucho, ¿cómo le voy a hablar de un arrepentimiento? No, es que el ser humano no se salva su alma porque haya sufrido mucho, porque entonces pues no le haga nada y que sufra todo el dolor que tenga que sufrir, al fin que el fin de esto es que se salve su alma. No, viejito, atormentado, pero con pecado, y lo digo con todo respeto y una honra para su memoria, pero con pecado, como todo ser humano. Pero ¿qué sucedió cuando ese ancianito empezó a tomar autoridad de él? Porque empezó a tomar autoridad, empezó a hablar con autoridad, empezó él a defenderse de esas fieras, defenderse de sus buitres, porque fue instruido a hacerlo. Se le ministró el perdón, habló algunas cosas, otras no quiso que yo las supiera, me decía, no te voy a decir, no te voy a decir. Bueno, papá, no me lo tiene que decir a mí, dígaselo a Dios. Pero le gritaba en las madrugadas, perdóname Dios, perdóname Dios. No había necesidad de que en el dolor él pidiera perdón. Pero a veces tiene que estar el cuerpo ahí sufriendo, tiene que estar ahí exhibido para irnos a la roca y decirle, no puedo yo permitir
que suceda esto cuando sé que hay una eternidad que le espera a mi papá. Y esa eternidad, con todo mi corazón, deseo y me uno al corazón de Dios. No quiere que ninguno perezca, Él desea que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué vamos a hacer? Estar ahí en esa roca. Al momento de él empezar a pedir perdón, él empezó a tener paz y desde esa noche él durmió. Sí, de repente no dormía, pero ya no fue ese tormento de siempre estar con su cabeza o lo que es de medio cuerpo para arriba, volteando derecha, volteando izquierda, volteando derecha, volteando izquierda, y no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Y así se nos fueron 2 noches. Cuando empezó él a soltar su pasado, su vida, cosas que yo sabía, le decía. Algunas se enojaba cuando yo le decía, papá, hay que romper todo pacto de hechicería, toda consagración que le hayan hecho, todo lugar donde sus pies hayan pisado, no fue del agrado de Dios, papá. Arrepiéntase, pídale perdón a Jesús, se lo perdona. No, defendiéndose todavía, pero ¿qué pasó? Que viene esa hermosa labor, hermanos, de convencimiento. Rispa puso tela de silicio sobre la roca. Cuando nosotros nos vamos a las promesas de Jesús, a las promesas donde Él se entregó y hacemos legal para nuestra vida, ¿qué pasaba? Ese convencimiento que el Espíritu Santo le fue dando a mi papá fue dándole un trato espiritual diferente. Entonces ya a veces cuando él no podía dormir, decía, no puedo dormir, Alicia, y no puedo dormir. Y yo le decía, papá, pídale a Dios. Y se le olvidaba. Decía, ay, tan fácil es así. Sí, papá, es muy fácil, solamente háblelo. Bueno, Dios, ayúdame a dormir, quiero descansar. En Cristo Jesús, amén. Algo bien sencillo. Y ya, de repente, yo oía que él estaba roncando. Se despertaba, Alicia, no puedo dormir, otra vez. O se asustaba por algo, papá, a ver, aquí está Jesús, no estamos solos. Respire profundo, tranquilo. Sí, ¿verdad? Sí, respire tranquilo. Todo está bien. Nosotros tenemos que hacer, no es que no vayan a morir, van a morir. Quizá no en ese tiempo, en otro tiempo, yo no lo sé. Pero estamos por la vida y estamos por el bienestar de los nuestros. Y si es necesario estarles espantando eso, que las personas en ese estado vienen a ser como niños, que si tú les dices todo va a estar bien y les toca su cabeza, ellos creen que todo va a estar bien. No les estás mintiendo porque tu fe la tienes puesta en el Señor y sabes que puede ser posible. Decirle, ¿sabe qué? Todo va a estar bien. Vamos a ir a otro hospital, va a venir la ambulancia por usted, no se asuste, recuerde que Dios está con nosotros, papá, no estamos solos. No estamos solos, ¿verdad? No, vamos a ir y vamos a regresar con bien porque no vamos solos, Dios está con nosotros. Tenemos que enseñarles a vivir para el Señor. El Padre me permitió en este mes y días enseñarle a mi padre. Siento en el mundo espiritual y percibo en el mundo espiritual que fue mi hijo espiritual, mi papá. Fue mi hijo espiritual porque se le enseñó una comunión, una relación que él no sabía. ¿Qué hizo Rispa? Decir, yo voy a hacer algo, pero tengo que cambiar la condición de los muertos. Mi papá estaba muerto espiritualmente. Si no se le espanta, pudo haber usado a cualquier otra persona, yo lo sé, pero en este tiempo el Señor decidió que fuera yo. ¿Pude haber hecho más excelentemente? Sí, porque el Señor nos lleva en poder, en gloria y gloria. Cosas que no se pudieron haber hecho, se hicieron también. Pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y no hay mejor y más agradecimiento profundo que decir, estuve ahí y te espanté las fieras. Estuve ahí y no dejé que los animales carroñeros te hicieran pedazos. Dijeron que ya no se podía hacer nada. Me fui al baño, me tiré en el piso y dije, Señor, yo no te digo que lo dejes o que lo recojas porque tú diste la vida a mi padre. Yo solamente te pido que no dejes que ninguna de las cosas que tú pensaste que Benito Compeán Galván hiciera dejen de suceder. Cumple tu propósito en él hasta el final. Me paré de ahí y se me viene la porción cuando David dice, no, pues mi hijo ya no va a vivir. Yo me levanto del silicio, voy y como, porque él ya no viene a mí, yo iré a él. Y me fui a la cafetería y ahí me dieron la noticia que mi papá ya no vivía. A las 6 de la tarde nos vinimos del hospital, mi esposo y yo,
Y se los comenté el miércoles, se los vuelvo a decir, hermanos, los animales carroñeros, los espíritus inmundos, los demonios. Mi papá dejó bendición para sus generaciones. Él fue un hombre que al ese mes y medio, en la misericordia de Dios, Dios le permitió ponerse a cuentas con él. Y al venirnos del hospital no fue un lugar de tormento, no fue decir, ahí se queda mi papá, o aquí sufrió mucho mi papá, o este lugar lo voy a acordar siempre como donde falleció mi papá, este lugar me va a traer malos recuerdos. No. Fue un lugar donde yo entendí que la soberanía de Dios decidió sobre la vida de mi papá, no los médicos, no la familia, no los medicamentos. La soberanía de Dios decidió sobre la vida de mi papá y el aliento que le dio, el Señor lo recogió para sí. Y el alma que recibió a Jesucristo, el alma de mi papá, fue llevada a la eternidad para Jesús. Y su cuerpo lo vi maltratado. Lo vi con los estragos que le causó la enfermedad, porque sus 2 riñones no le funcionaron ya. En 3 días sus riñones no funcionaron, consecuencia de un medicamento. Pero entiendo que le va a dar el Señor un cuerpo glorificado. Entonces, ¿cómo podré pensar yo de ese lugar mal? ¿Cómo podré no querer recordar ese lugar? Si fue el momento precioso del cumplimiento, de ver esas aves de rapiña, de saber que no lo devoraron, que no lo van a estar atormentando por la eternidad para siempre, que fue el día de su liberación, día donde Dios hizo presente, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No podemos ver las cosas como el mundo las ve. Tenemos que siempre tener una diferencia como creyentes en el Señor. Rispa lo hizo. Rispa lo entendió muy bien. Le fue dicho a David lo que hacía. Entonces David fue y tomó los huesos y trajo los huesos de Saúl y de Jonathan también. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonathan en tierra de Benjamín. En Sela, en el sepulcro de Isisa, su padre, hicieron todo lo que el rey había mandado y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Tocó el corazón del rey. ¿Cómo nosotros no tocar el corazón del Señor? ¿Cómo no entrar a su corte celestial si en la corte Él tiene códigos y mi papá tenía códigos en contra? Violaba la ley de Dios, no era un hombre temeroso de Dios, pero cuando empezó a recibir el sacrificio de Jesucristo en la cruz, esas aves de rapiña tuvieron que irse de él. Ya no había ese tormento, ya su estado era diferente. Estamos aquí para hacer lo que hizo Rispa. Estamos aquí para ahuyentar esas aves que vienen. Y claro que la consigna no es un cuerpo, como en este caso el de Rispa. La consigna es el alma, el botín son las almas. La guerra es por las almas, hermana Fernanda Rivera. Sé que lo entendemos, hermano Javier Torres también. Así es, tenemos la protección de Dios. Hermana Cintia Hernández Misbane de la Rosa, hermana, me gocé con el testimonio de su esposo y de usted. No lo he terminado de ver la segunda parte, pero Dios es grande y poderoso. Realmente que ahí lo veía así como que pedacitos y le decía al hermano Edwin, ya me falta poquito para verlo. Está la historia de vida, de transformación hermosa, así es. Hermana Diana Guadalupe, pues qué le puedo decir, usted estuvo ahí junto conmigo a la distancia, pero unidas en un mismo sentir. Hermana Erika también, Castillo, Dios le bendiga, no sé quién sea, pero Dios le bendiga, hermano, no sé, ese es el apellido. Dios los bendiga y vamos a tomar esa tela de silicio cada vez que él venga alguna situación. No dejemos que los devoren. Ayer fueron los funerales de mi papá y fue el entierro de mi papá. Ese panteón no representa una cautividad para mi papá. Yo entiendo muy bien lo que sucede espiritualmente y no tengo tristeza porque mi papá ya no esté. Sé que ahora como huérfana voy a tomar otros códigos legales de Dios para mi vida porque Él tiene palabra específica. Yo entré a otro estado espiritual donde el Padre que tengo es el Padre eterno, donde nunca me van a decir que se enfermó y menos que Él ya no está. Entonces, hermanos, espantemos en otros y espantemos de nosotros también esas aves que quieran venir a tratar de hacer pues estragos. Realmente Rispa se condolió
pudo haber dejado las cosas como estaban, ya que ya no tenían vida. Pero hermanos, vamos a dar el extra. Aunque usted mire un matrimonio que pareciera que ya no va a funcionar, que pareciera que ya se acabó todo, o aquel varón que usted vea en drogas o situaciones así, no, siempre váyase un poquito más hacia creerle a Dios, que Dios puede hacer algo y habrá una diferencia. En este caso mi papá, por la gracia de Dios, tuvo una diferencia en la eternidad. Con eso nos quedamos. Y en esta hora, ya para terminar, amados hermanos, pues me quiero dirigir a la familia de nuestro hermano Héctor Benavides Sánchez, a su esposa Telma, a su mamá, la hermana Lidia Benavides, a Lidia Sánchez y a Lidia Benavides, y a todo el resto de la familia del Divino Salvador, porque nuestro hermano pues también Dios lo mandó a rendirle cuentas de forma muy repentina. Por ahí estuvimos ayer en la funeraria un momento con ellos y realmente vemos el cumplimiento de la palabra. Muy fortalecida la familia, a pesar de que el hermano pues era una persona todavía joven, relativamente joven, y por la forma que él falleció repentinamente. Entonces pues estamos con ustedes, familia Sánchez, familia Flores, estamos con ustedes, estamos orando, y hemos visto que el Señor ha tomado las peticiones de todos los que los amamos, los que los guardamos un respeto por sus vidas y por la hermandad que nos une en Cristo. Hemos visto el consuelo que Dios les ha dado, y que siga siendo así, sus corazones sigan siendo consolados. Se ha terminado el tiempo, que el Señor los bendiga. Gracias por habernos acompañado en su programa Cristo en mí. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decir: